Aprendizaje basado en instancias, lo que se busca es asignar a un ejemplo que yo no conozco, yo no sé qué es, ¿cierto? Digamos, alguien escribió un número y la idea es decir qué fue lo que escribió. Entonces, la idea es medir una distancia y asociarlo a los que sean más cercanos, ¿cierto? Entonces, las preguntas son, digamos, que surgen aquí es cómo determinar qué tan similar o qué tan diferente es algo, ¿cierto? Un ejemplo de otro, ¿cierto? O cuántos debería yo considerar. Y digamos, cómo resolver las inconsistencias que se puedan presentar, ¿cierto? Entonces, veamos a ver, por ejemplo. Entonces, la idea es, este es de hecho uno de los clasificadores más simples que se pueden utilizar en Machine Learning, ¿cierto? Entonces, la idea es muy simple. Yo tengo unos puntos que yo conozco que son, hay unos puntos que son azules, hay unos puntos que son rojos, ¿cierto? Entonces, la idea es, digamos, si yo tengo un nuevo punto que no sé qué sea, entonces asociarlo a los que sean más parecidos a él. Si ustedes observan aquí, ¿cierto? Entonces lo que van a ver es que hay tres rojos, ¿cierto? Cercanos. Si yo mido la distancia, muy seguramente este azul esté más cercano que este rojo, pero entonces la mayoría de elementos, ¿cierto? Son rojos los que están cercanos a él. Entonces lo que yo voy a hacer es etiquetar esto como un rojo, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es la idea básica, ¿cierto? Y es también conocido como un aprendizaje basado en memoria, ¿cierto? Lo que él hace es aprenderse de memoria, digamos, unos elementos y luego compara contra ellos ante una nueva entrada. Esto, digamos, desde el punto de vista matemático, se usa algo que conoce como las celdas de Voronoi para ilustrarlo, ¿cierto? Y digamos, lo que se hace es que cada punto, ¿cierto? Cada punto de entrenamiento genera una celda, ¿listo? Y esa celda lo que hace es, digamos, son los puntos que están dentro del dominio de él, ¿cierto? Entonces, cada uno de ellos va a tener como una región de influencia, ¿listo? Entonces, a eso, y digamos, esas regiones, todas esas regiones se le conoce como las celdas de Voronoi. Y depende de qué medida de distancia utilicemos, asimismo va a depender como la forma de esas celdas. Entonces, una distancia típica que se usa, por ejemplo, la distancia euclídea, ¿cierto? La distancia que normalmente nosotros hemos utilizado desde el bachillerato, que es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces, yo tengo dos puntos, entonces la forma de medir la distancia entre esos dos puntos es armar un triángulo, esa distancia va a representar la hipotenusa del triángulo, ¿cierto? Y entonces esa es la que está, digamos, en el lado izquierdo. Esa no es la única forma, hay otras formas de medir distancias, ¿cierto? Por ejemplo, eso es lo que, aquí está la distancia euclidia, ¿cierto? O, digamos, para el caso de, digamos, yo podría simplemente inventarme una distancia cualquiera, ¿cierto? Como esta que aquí no tiene ningún sentido. Y, digamos, eso va a generar celdas completamente diferentes, ¿listo? Entonces, esa es la idea de las celdas de Voronoi. Lo que hace es definir como una región de influencia de los puntos, ¿listo? Entonces, ¿en qué consiste el aprendizaje en este caso? Entonces, yo tengo puntos rojos, ¿cierto? Puntos azules, y cada uno de esos puntos rojos y esos puntos azules tiene una celda o una región de influencia. ¿Listo? Ahora bien, yo tengo un punto que yo no sé qué es esta crucecita negra. ¿Eso qué será? ¿Será punto rojo o será punto azul? ¿Cierto? Entonces lo que yo hago es mirar es dentro de qué zona está, en la zona de influencia de quién está. Entonces en este caso está en la zona de influencia de una X roja, ¿cierto? Entonces lo más seguro es que si este, como está en la zona de influencia de una X roja, lo más seguro es que este también sea una X roja, ¿cierto? Entonces, en eso consiste la clasificación. Entonces, yo lo que debo hacer es compararme con todos, ¿cierto? Y después de compararme con todos, entonces, ¿cuál es el más cercano? ¿O dentro de qué zona de influencia estoy? Estoy dentro de esta zona de influencia, entonces lo más seguro es que como me parezco bastante a él, ¿cierto? Lo más seguro es que yo sea como él. ¿Listo? Entonces, ejemplos hay muchísimos. Yo les voy a enviar un ejemplo de datos reales,
de clasificación de prisioneros, ¿cierto? Entonces resulta que en Estados Unidos hay programas para rehabilitación de prisioneros y la idea es mirar con el sistema educativo, el sistema de salud, una cantidad de variables, ¿cierto? Si ese prisionero es reincidente o no, ¿cierto? Perdón, si esa persona, ex convicto, perdón, es reincidente o no, ¿cierto? Entonces hay muchos que no se sabe qué son, si son reincidentes o no. Entonces la forma más fácil de, digamos, de determinar si es reincidente o no es comparar con nivel educativo, digamos, lugar donde vive, etcétera, una cantidad de variables, compararlo con otros ex convictos y de acuerdo al entorno social yo darme cuenta qué probabilidad tiene que sea reincidente o qué probabilidad tiene de que no sea reincidente. ¿Listo? Entonces esto es, digamos, como un caso real de datos que podría trabajar. Entonces, ¿cuáles son las distancias que se utilizan? La distancia euclidia, que es lo que le acabo de mencionar, ¿cierto? Que es simplemente la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Y la pregunta es, ¿cuántos yo debería mirar? Entonces, típicamente yo podría mirar uno, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, estoy mirando solamente la región de influencia de esta X, ¿cierto? Eh, entonces, la idea, ¿cierto? Es cómo predecir algo. Pues simplemente dígale que si este se parece a una X, pues es una X, o si se parece o si está en la región de influencia de un punto azul, entonces es un punto azul. Esa es la forma como de hacerlo, ¿cierto? O sea, realmente es muy simple. Entonces, cuando yo tomo solamente un vecino, ¿cierto? Eso es así como se llama, un vecino. El vecino más cercano, ¿cierto? Entonces va a ser el que más se parece a mí, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tomo los tres vecinos más cercanos? Por ejemplo, si yo tomo el vecino más cercano, entonces el vecino más cercano es, lo que me dice es que es un punto negro, ¿cierto? Pero si yo tomo los tres vecinos más cercanos, entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Que los tres vecinos más cercanos son puntos blancos, ¿cierto? Entonces, depende mucho de cuántos vecinos tome yo, ¿cierto? Para poder determinar cuál es dentro de qué área de influencia está, ¿cierto? Entonces, no siempre es, digamos, fácil tomar esa decisión, especialmente cuando tenemos números pares. Cuando tenemos números pares y el número de vecinos que son de una clase roja son tres y el número de vecinos que son de la clase negra son otros tres, entonces ahí no se puede tomar la decisión. Entonces, la forma de hacerlo es tomando números impares. ¿Listo? Entonces, cuando yo tomo números impares, entonces siempre va a haber desempate. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el ejemplo aquí, ¿cierto? Tomemos tres vecinos cercanos. ¿Cuáles son los tres vecinos más cercanos en el lado izquierdo? Entonces, los tres vecinos más cercanos son dos rojos y un azul. Conclusión, este punto negro debe ser un rojo, ¿cierto? Pero si tomamos 7, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Aquí están los 7. Los 7 vecinos más cercanos, ¿cierto? Entonces yo cuento y me doy cuenta que la mayoría son azules. Conclusión, este punto negro es un azul, ¿cierto? Entonces esa es la forma. Resulta que uno lo que hace es evaluar con cuáles me da mejor, ¿cierto? Porque por eso es que, digamos, en el ejemplo anterior, desde la primera parte de la clase, nosotros cogíamos y separamos un conjunto de prueba y un conjunto de validación. ¿Para qué? Para poder hacer ensayos y darme cuenta cuáles, con cuántos vecinos me da mejor. De tal forma que cuando llegue una muestra nueva, yo tenga más o menos certeza con qué cantidad de vecinos él toma una buena decisión. ¿Listo? Entonces eso es lo que conoce como la clasificación basada en vecinos cercanos. ¿Listo? Hagamos un ejemplo. Digamos, en un restaurante, digamos en Colombia no existe la cultura de dar propina. En algunos restaurantes sí, digamos, es lo que le preguntan a uno, quiere incluir el servicio o no, pero pues es algo como que muy voluntario. Sin embargo, en países europeos o en Estados Unidos, la propina es en función del servicio o la calidad de comida, ¿cierto? Entonces, si el servicio es muy malo y la calidad de comida es muy mala, entonces muy seguramente no vas a tener propina o muy baja, ¿cierto? Y si la calidad de comida es buena, si el precio, ¿cierto? Si hay un buen balance de precio, calidad, etcétera, etcétera, entonces la propina es posible que sea muy alta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos varias variables, ¿cierto? Digamos la comida, la conversación, qué tan rápido, el precio y si hay un buen servicio de bar, ¿cierto? Entonces, si yo tengo que la comida es muy buena, que la conversación, ¿cierto? Que se puede conversar, que fue rápido,
que el precio es normal, ¿cierto? Y que no hay, aunque no hay servicio de bar, entonces lo más seguro es que yo dé una propina alta. Si la comida es buena, si la conversación no se puede dar muy bien, pero es rápido, ¿cierto? El precio es normal, entonces, bien. Si la comida es mediocre, ¿cierto? Se puede charlar, pero además de eso es lento y el precio es alto, lo más seguro es que no se dé una buena propina, ¿cierto? Y así, ¿cierto? Y el último, entonces la comida es buena, la conversación es buena, es rápido, el precio es normal y hay buen bar, entonces hay una buena, ¿cierto? Entonces, digamos, yo quisiera decidir cómo dar propina en función de esas variables, ¿cierto? En función de la comida, la conversación, qué tan rápido es, el precio y si hay bar, ¿cierto? Entonces, lo que se hace es precisamente eso. Entonces, tomemos un ejemplo. El ejemplo uno, tiene muy buena comida, no se da la conversación, no es rápido, el precio es normal, ¿cierto? Entonces, si yo tomo, digamos, dos vecinos, ¿cierto? Entonces, digamos, en este caso, los más similares, ¿cierto? Los más similares es, por ejemplo, creo que el uno, ¿cierto? Entonces, como el uno era sí, ¿cierto? Entonces, perdón, el 2 y el número uno, ¿cierto? El número 2 y el número uno. Y como en los dos la propina es sí, es grande, entonces lo más seguro es que este ejemplo también sea una propina grande, ¿cierto? Y si tomamos el otro ejemplo, ejemplo 2, digamos comida mediocre, buena conversación, no es rápido, el precio es normal y no hay bar, ¿cierto? Entonces yo qué decido, sí o no, ¿cierto? Entonces, si yo tomo dos vecinos, entonces hay un vecino, ¿cierto? Hay un ejemplo, que es el número 3, que me dice que no de una propina alta. Y el número 1 me dice que sí, ¿cierto? Entonces ahí hay un empate. ¿Yo qué debería hacer? ¿Dar propina o no dar propina? ¿Cierto? Entonces, esas es de las razones por las cuales no se debe usar una cantidad de vecinos par. Yo podría desempatar si tomo un tercero. Definitivamente ahí va a haber un desempate, ¿cierto? Entonces, esa es la idea del clasificador basado en K vecinos cercanos. Entonces, de hecho, la sigla de K es neighbors. Entonces es KNN, ¿cierto? Ese es el nombre del clasificador y esa es la, digamos, la lógica que sigue. Eh, digamos, si yo incremento el número de vecinos, lo hace menos sensible al ruido, o sea, digamos, es bastante robusto al ruido. Si yo decremento el número de vecinos, o sea, uso muy pocos vecinos, me permite capturar, digamos, estructuras muy finas del espacio de características. Entonces, sin embargo, ¿de qué, digamos, usted cómo va a tomar la decisión si va a tomar vecinos bastantes o poquitos, ¿cierto? Depende de los datos, ¿cierto? Depende de la base de datos y como, digamos, normalmente lo que toca hacer es una prueba, ¿cierto? Un ensayo de error para darme cuenta con cuáles vecinos me va mejor. ¿Listo? Entonces, cuando el número de variables crece, normalmente lo que sucede es que la precisión decae, ¿cierto? Se tiende a equivocar mucho. Entonces, lo que hace es normalmente quitar variables que no se necesiten. Por ejemplo, yo tengo talla que la altura medida en pulgadas y en centímetros, ¿cierto? ¿De qué me sirve tener dos medidas de altura, una en pulgada y otra en centímetros? No me sirve de nada. Tengo el peso en gramos y en kilogramos. No me sirve de nada. Entonces, el remedio, ¿cierto? Es remover esas variables que son redundantes. Recuerden que, digamos, una forma de hacerlo podría ser con la correlación, ¿cierto? Si hay dos variables que tienen mucha correlación, son redundantes, entonces yo puedo quitar una de las dos. ¿Listo? Y es un algoritmo que realmente es muy fácil de ajustar. El problema principal es que debe hacer un paso sobre todo el conjunto de datos para poder calcular las distancias y poder darme cuenta cuáles son los más cercanos, ¿cierto? Entonces puede ser muy sensitivo a la hora de usarlo en bases de datos muy grandes. Por ejemplo, la MNIST ya es una base de datos que necesitaría 60.000 cálculos para poder, distancias para poder decir cuáles son las tres más cercanas, ¿cierto? Porque yo no sé cuáles son las tres más cercanas que me toca hacer, medir 60.000 distancias, ¿cierto? Entonces no es algo que sea muy viable en bases de datos grandes. Y
Digamos, ¿cómo lo vamos a hacer? Es muy sencillo realmente. La forma de hacerlo es que importamos desde ese KLearn el K-Neighbors Classifier, creamos el clasificador y el clasificador los argumentos le digo cuántos vecinos voy a tomar, ¿cierto? Y simplemente lo que sucede es esto, ¿cierto? Digamos, lo que va a hacer es el entrenamiento. Realmente no es un entrenamiento, lo que él hace es simplemente formatear el X, ¿cierto? Y permitirle que se calculen las distancias de forma fácil. Y digamos, estos son ejemplos de cómo hacer la predicción. Entonces, en la tarea, por favor, también incluir, o sea, no solo hacerlo con el clasificador lineal, sino también hacerlo con el clasificador basado en k-vecinos, ¿cierto? Lo van a hacer de esta forma, ¿listo? Entonces, digamos, en el caso del clasificador k-vecinos le mandan el Y original, ¿cierto? No es necesario que hagan 3 o 10 clasificadores de k-vecinos, eso solamente con uno solo. Y aquí hay ejemplos de cómo, digamos, cuáles son los más cercanos, por ejemplo, al primer caso, ¿cierto? Los más cercanos, según el clasificador, son estos, ¿cierto? A este ejemplo, ¿cuáles son los más cercanos? Según el clasificador, son estos, ¿cierto? A este ejemplo, ¿cuáles son los más cercanos? Y así, ¿cierto? Entonces, es posible que tienda a equivocarse bastante. Entonces, lo que ustedes van a hacer es comparar cuál es el mejor, el lineal o el de k-vecinos.